realmente es muy grato poder dirigirme para poder conversar sobre este tema que es tan controvertido y que acá en el Perú ya nosotros lo venimos trabajando desde hace casi 15 años. En el año 1998 en el Perú se ha hecho bastante trabajo en este tema para poder precisamente desvirtuar las percepciones equivocadas que hay con respecto a este tema. Bueno, como les decía, nosotros hemos comenzado este trabajo desde el año 1998 y se comenzó a través de un pedido de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Se realizó una evaluación de 18 estaciones bases en ese año y desde ahí se comenzó a trabajar continuamente hasta hoy. Pero desde el año 2001 se pudo entablar contacto con la Organización Mundial de la Salud y pudimos comenzar un trabajo conjunto que es fructífero para nuestro país. Bueno, en primer lugar, en la agenda de esta presentación tenemos las redes de telefonía móvil, una revisión de lo que son los efectos en la salud, la normatividad nacional e internacional, el diagnóstico nacional de los principales servicios de comunicaciones, una evaluación de las comunicaciones móviles y conclusiones y recomendaciones. La idea de esta presentación es resumir gran parte del trabajo que se ha venido realizando en el país en este tema. En cuanto a las redes de telefonía móvil, solamente para poder tener una idea muy básica de lo que representa una red de comunicaciones móviles, podemos ver que una red de comunicaciones móviles tiene como elementos principales a los teléfonos móviles que cada uno de nosotros portamos. Acá en nuestro país más o menos tenemos casi 28 millones de teléfonos móviles, es decir, casi un teléfono móvil por habitante, ¿no? Y seguramente esto va a seguir creciendo y llegaremos a tasas de otros países que tienen hasta casi 2 teléfonos por habitante. Como podemos ver, los teléfonos móviles se enlazan con las estaciones bases, ¿no? Que son el otro elemento que produce radiaciones no ionizantes en la red de comunicaciones móviles, y luego las estaciones bases se conectan vía fibra óptica o vía enlaces de microondas a la central de comunicaciones móviles, ¿no? Entonces, los dos elementos que emiten radiación principalmente son los teléfonos móviles, que a nivel mundial son más o menos 7.000 millones de teléfonos móviles, y en nuestro país son más o menos, como decía, 28 millones de teléfonos móviles. Y en cuanto a las estaciones bases, ya lo mencionaba el viceministro, acá en el Perú son más o menos 8.000 estaciones bases, y a nivel mundial pues hay países como China que tienen 700.000 estaciones bases, ¿no? O la India que tiene el orden de 400.000 estaciones bases. Entonces, este es un tema bastante importante para poder desarrollar las telecomunicaciones en nuestro país. Ahí podemos ver las generaciones de los sistemas de comunicaciones móviles desde el año 80 en que aparecen. Podemos ver los grandes teléfonos móviles, ¿no? Y cómo van evolucionando, ¿no? También queremos mencionar lo que son las estaciones de telecomunicaciones, las estaciones bases, para poder aclarar algunos conceptos. Ahí tienen ustedes una torre que tiene las antenas, un cable y la caseta donde están ubicados los equipos, y como pueden ver, las torres no son las antenas, el elemento radiante son las antenas, que las podemos ver en esta parte, ¿no? Y que son elementos muy pequeños, que tienen 1 o 2 metros de altura, ¿no? Y por lo tanto las grandes torres que ustedes ven, 20, 30 metros o menos de repente, son solamente un soporte para las antenas. Por lo tanto, no hay toda la torre no radia, sino solamente las antenas que están acá, ¿no? Entonces, la distancia normal del elemento radiante de las antenas hacia las personas es bastante grande, por lo menos unos 10
10, 15, 20 metros. Bueno, hay una serie de generaciones que aparecen en la telefonía móvil, ¿no? Y que van operando en diferentes bandas, ¿no? Hasta los últimos equipos, las últimas generaciones, que podemos ver, por ejemplo, los sistemas UMTS de tercera generación y últimamente los sistemas de cuarta generación, los sistemas LTE. Otro aspecto que nos interesa aclarar es por qué no se utiliza una sola gran estación base y se utilizan un montón de estaciones bases. ¿Por qué? Porque si se utiliza una gran estación base con una gran potencia, la capacidad de la red es muy pobre, ¿no? En el caso de radiodifusión, en el caso de radio, FM o televisión, uno puede hacer esto porque no se necesita la respuesta de los abonados. En el caso de telefonía móvil son enlaces bidireccionales y por lo tanto necesitamos tener frecuencias para poder responder a los abonados, ¿no? Entonces, si tuviéramos una sola gran estación, tendríamos una capacidad más o menos de unas 1000 llamadas simultáneas, ¿no? Y el móvil requeriría mucha potencia, ¿no? 10 a 40 vatios más o menos, ¿no? En cambio, si tenemos un conjunto de estaciones bases como es el sistema actual, ¿no? La capacidad de la red se incrementa grandemente, ¿no? Esta capacidad, yo más o menos la calculé hace unos 5 años, en estos momentos debe haberse incrementado mucho, ¿no? Y la potencia necesaria de los teléfonos móviles cada vez disminuye, ahora es 0.25 vatios, ¿no? No llega a 1 vatio. Por otro lado, es conveniente conocer cuál es el desarrollo de la red de comunicaciones móviles. Al comienzo, en una etapa inicial, siempre tienen pocas estaciones, ¿no? En Perú, cuando se inició la telefonía móvil con la empresa celular 2000, solamente habían 3 estaciones bases para cubrir todo Lima y los abonados eran poquísimos, ¿no? Y cuando ya la red madura, ¿no? Se tienen muchas estaciones bases, ¿no? En el caso de Lima, en estos momentos tenemos más o menos unas 4000 estaciones bases, ¿no? Y entonces el tamaño de la potencia de la estación base disminuye, por lo tanto las radiaciones de las comunicaciones móviles de las estaciones bases también disminuye, ¿no? Lo cual es beneficioso, ¿no? Es muy bueno para el problema de salud que haya más estaciones bases, porque el hecho de que haya más estaciones bases hace que el teléfono móvil tenga que emitir menos potencia, ¿no? Ustedes saben que los teléfonos móviles tienen lo que se llama un control automático de potencia que le permite adecuar la potencia de salida a la distancia que hay hacia la estación base, ¿no? Entonces, si la estación base está a poca distancia, la potencia es mínima y las radiaciones no ionizantes también serán menores. Ahí podemos ver algunas estaciones bases en la ciudad de Brasilia, en todos los lugares, ¿no? Acá podemos ver en Melbourne, en Australia, ¿no? En cuanto a los efectos en la salud, en el Perú nosotros no tenemos investigación propia, hemos hecho una revisión de documentos del proyecto Campos Electromagnéticos, ¿no? Hemos hecho revisión de otros documentos. Aquí tenemos lo que figura en la base de datos IEEE de la doctora Valdebencher, nos va a dar los datos que tiene OMS, ¿no? Y acá podemos ver que en el caso de telefonía móvil, solamente telefonía móvil, tenemos más de 1800 estudios perfectamente validados, aceptados, revisados por los pares, ¿no? Entonces, esto nos da una gran solidez a las conclusiones a las cuales llegamos. Entonces, como les decía, las fuentes para la revisión han sido la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, entre lo que son las organizaciones internacionales. Entre lo que son organizaciones nacionales,
por ejemplo, ARPANSA de Australia, ARCEP de Francia, la Dirección General de Salud de Francia, la Comisión Europea, el Consejo de Salud de los Países Bajos, el Grupo Independiente de Teléfonos Móviles, la Agencia de Protección de Reino Unido, la Real Sociedad de Canadá y muchas otras instituciones que sería largo enumerar, ¿no? ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que a corto plazo solamente los efectos son de tipo térmico, ¿no? Hay un incremento de temperatura debido a la acción de la radiofrecuencia y eso calienta los tejidos biológicos, ¿no? Pero en el caso de las redes de telecomunicaciones, en particular lo que es la telefonía móvil, el incremento de temperatura es un incremento muy pequeño, por lo tanto no se traduce en un efecto en la salud, ¿no? La exposición a niveles de campo produce lo que se llama la tasa de absorción específica, que se mide en vatios por kilogramos, ¿no? Cuando hay más de 4 vatios por kilogramo se puede superar la capacidad termorregulatoria del cuerpo. Hay otros efectos que se han venido estudiando, ¿no? Sin embargo, estos efectos no se han establecido, no se ha demostrado que estos efectos existan, ¿no? Y que se deban a las radiaciones de radiofrecuencia, ¿no? Por ejemplo, lo que es tumores de cabeza, leucemias, otros cánceres, catarata, efectos sobre la barrera hematoencefálica y otros muchos más que se han venido estudiando, ¿no? Es decir, también hay un mito con respecto a esto, ¿no? De que siempre nos dicen que los estudios son solamente sobre efectos térmicos. Eso no es verdad. Los estudios abarcan muchos posibles efectos sobre la salud. Sin embargo, lo único que se ha demostrado son los efectos térmicos, ¿no? Y los efectos térmicos se combaten poniendo los límites máximos permisibles. Acá podemos ver en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. En esta revista, el año 2008, se publicó la evaluación de riesgo de los teléfonos móviles y de las estaciones bases acá en el Perú, ¿no? En la cual se menciona lo que ya las conclusiones que les he mostrado. En base a estos efectos establecidos en la salud, hay recomendaciones internacionales que el doctor Paolo Becchia les va a mencionar con más detalle, ¿no? La Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes ha establecido sus límites en base al SAR de 4 vatios por kilogramo, le pone factores de seguridad de 10 para el límite de exposición poblacional y le pone un factor de 50 para el límite poblacional. Estos son los límites que están en base a las intensidades de campo eléctrico y campo magnético, ¿no? Y dependen de los valores de las frecuencias. Nosotros en el Perú, en base a estos estándares internacionales de la Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes, hemos establecido los estándares de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes en el 2005 y previamente a eso hemos establecido los límites máximos permisibles. Normalmente el proceso es al revés, pero acá se hizo así porque había una gran presión de parte de la población con respecto a las actividades de telecomunicaciones. Por eso el límite es del 2003, antes del estándar de calidad ambiental. Acá tienen ustedes un resumen de la regulación latinoamericana de radiaciones no ionizantes y como podemos ver, nosotros tenemos Argentina, igual que nosotros, pues, básicamente tiene los límites IGNIR, ¿no? Bolivia tiene los límites FCC, que son ligeramente más permisibles. Brasil, Chile, Brasil tiene límites IGNIR, Chile también tiene límites basados en IGNIR, no son exactamente IGNIR, pero están basados en los límites IGNIR. Costa Rica tiene límites basados en los límites del estado de la Florida, ¿no? Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, prácticamente todos tienen los límites IGNIR
a excepción de Panamá, que tiene los límites IEEE. Los límites IEEE también son límites internacionales que son ligeramente más permisibles que los límites INMIR. Aquí tienen ustedes los límites de la Unión Europea en cuanto a lo que es la salud ocupacional, ¿no? Tiene los límites INMIR como mandatorios y en el aspecto poblacional recomiendan los límites INMIR, ¿no? Estados Unidos tiene los límites IEEE o FCC, ¿no? Y por decía, son ligeramente más permisibles que los límites INMIR, ¿no? Ahí tienen ustedes una comparación en términos de números, y como podemos ver, los límites, por ejemplo, en la banda de 800 MHz son, en Estados Unidos, son más altos, es decir, permiten un poco más que en el caso de Perú o en el caso de la Unión Europea. Y acá tenemos el diagnóstico de los principales servicios de telecomunicaciones, ¿no? Este diagnóstico lo inicia Initel en el año 2001 al 2003. Se evalúa las radiaciones no ionizantes, incluyendo Lima y 6 ciudades en el interior del país, por 174 lugares de medición, ¿no? Luego el Ministerio de Transportes ha continuado con este trabajo y en los últimos años ha desarrollado mediciones en Lima y 18 ciudades en 18 regiones, ¿no? Más o menos, decía el viceministro, más de 1.700 mediciones, ¿no? En realidad me quedé corto con esto, ¿no? Y estos son los resultados que han sido confirmados a través de todos estos años de mediciones, ¿no? Se tienen acá los valores de los niveles por parte de la televisión, de la radio FM y de las comunicaciones móviles. Como pueden ver ustedes, el caso de la radio FM es el que tiene el máximo nivel de radiación promedio, más o menos 30%, debido a que las estaciones de radio FM tienen grandes potencias y están distribuidas mayormente dentro de las ciudades, no en Lima, pero sí en las principales ciudades del país, ¿no? En el caso de la televisión, tiene poco nivel en la ciudad porque mayormente están concentradas en lugares bastante altos, ¿no? Y la telefonía móvil y el troncalizado de Nextel tienen niveles menores al 1%. En cuanto a los teléfonos móviles, también se ha hecho una evaluación en 2009, ¿no? Bueno, en cuanto a la telefonía móvil, se ha hecho evaluación de estaciones bases en forma específica, ¿no? Y esto es lo que se ha encontrado, ¿no? Se ha encontrado que a distancias cortas, menos de 20 metros, para distancias muy cercanas a 20 centímetros, por ejemplo, tenemos niveles altos, lo cual es un problema ocupacional que puede ser combatido entrenando a los ingenieros de telecomunicaciones para evitar las situaciones de riesgo. En el caso poblacional, que sería más de 10 metros por lo menos, tenemos valores muy bajos, 1.5% como máximo, ¿no? Que confirman los valores medidos en el diagnóstico nacional, ¿no? En cuanto a las radiaciones de estaciones bases a grandes distancias, podemos ver acá también otro mito. Destruimos con estos resultados otro mito, que es que debajo de la torre se tienen niveles altos, ¿no? Hay mucha gente que tiene miedo de que una torre esté en la azotea de su casa, y los niveles de radiación debajo de una torre son mínimos, porque las antenas normalmente apuntan alejándose de la torre, ¿no? Y por otro lado, los techos, el concreto, por ejemplo, tiene una gran atenuación, ¿no? Estamos hablando de 100 a 1000 veces de atenuación a la potencia de la onda, ¿no? Y los máximos los tenemos entre 100 hasta 300 metros, ¿no? Y son del orden de menos de 1%, en este caso es menos del 0.8%. Esto también evaluamos en las cercanías de estaciones bases. También el mayor aporte son las radios FM. Y aquí tenemos la evaluación de teléfonos móviles, ¿no? Esta es la disposición que se hace para evaluar teléfonos móviles con fantomas físicos, ¿no?
Y ahí podemos ver lo que se evaluó en 2009, los 10 teléfonos con mayor SAR, ¿no? Iban hasta 80% de los límites máximos permisibles, como máximo, ¿no? Ya si hay control de potencia puede ser un valor menor, ¿no? Actualmente la gran mayoría de teléfonos móviles están en 0.8 vatios por kilogramo, lo que es más o menos un 40% de los límites máximos permisibles como máximo, ¿no? Y la distancia del teléfono al teléfono móvil es un factor importante para poder disminuir la exposición, ¿no? A 10 centímetros la radiación se hace 10 veces menor, y para 40 centímetros estamos en 1% de los valores cercanos a la cabeza, ¿no? Entonces se recomienda, por ejemplo, hacer un uso prudente de los teléfonos móviles, el uso de dispositivos de manos libres, ¿no? Usar el teléfono, hacer un seguimiento cercano de los estudios y separar el teléfono de la cabeza para permitir la circulación de aire, ¿no? Esas son recomendaciones básicas. Aquí tenemos una comparación de la exposición de estación base con la exposición del teléfono móvil. La exposición de estación base es del cuerpo entero, la del teléfono móvil está limitada básicamente a la cabeza o a otras partes del cuerpo, donde nos lleva el kit de manos libres, ¿no? Es una exposición, la estación base involuntaria, en el caso del teléfono móvil es voluntaria, y los valores de las estaciones base son muy pequeños, mientras las de los teléfonos móviles son un poco mayores, ¿no? Son del orden de, pueden ser hasta del orden de 40%, 50% de los tiempos actuales, ¿no? 3 minutos de exposición al teléfono móvil equivale aproximadamente a exposición de todo un día de una estación base. Entonces, como conclusiones, nosotros tenemos las recomendaciones INMIR como base de los límites máximos permisibles y de los estándares de calidad ambiental de nuestro país. Estas recomendaciones INMIR son aceptadas por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El diagnóstico nacional nos indica que prácticamente todos los puntos cumplen con los límites máximos permisibles, a excepción de algunos puntos en el morro solar. Los valores que se han medido han sido contrastados contra los valores medidos en otros países, Bélgica, España, Inglaterra y muchos países latinoamericanos, y son coherentes, son prácticamente los mismos, ¿no? Hay que cuidar la distribución de las estaciones, porque si se tienen muchas estaciones en un solo lugar, es posible que se tengan niveles altos. Bueno, a la luz del conocimiento actual, lo que se puede concluir es que la radiación de las estaciones bases, el riesgo de la radiación de estaciones bases de comunicaciones móviles es un riesgo no significativo, ¿no? Mientras en el caso de los teléfonos móviles es necesario hacer un seguimiento bastante cercano para poder saber cuáles son los resultados a futuro. Con esto, muchas gracias.